Hola chicos, ¿cómo están? Chévere, con ganas, positivos, ¿verdad? Bien chicos, hoy día martes 21 de abril, hemos acabado este mes, el tiempo pasa volando. Bien chicos, vamos a iniciar con la asignatura de lengua y literatura. Entonces, iniciamos ahora. Muy bien chicos, para iniciar vamos a mencionar, antes del inicio, vamos a leer nosotros lo que corresponde el estudio eficaz de su texto en la página 154 para culminar, ¿no?, la unidad anterior. Y obviamente, como ustedes saben, que deben llenar el organizado gráfico, que es un resumen de toda la temática de la unidad número 4. Ustedes ven que es muy sencillo, que simplemente tienen que leer el estudio eficaz y transcribir en pequeño resumen al gráfico conceptual. Bien, chicos, vamos a iniciar. Iniciamos con la quinta unidad. ¿Cuál destreza la que van a adquirir es indagar las características de los pueblos y las nacionalidades de Ecuador que tienen otras lenguas? Parece un poquito más de sociales, ¿no es cierto? Pero nosotros conocemos que cuando en el trayecto que leemos el texto, nuestro texto, nos vamos a interconectar, ¿no es cierto? Que sabía ver ahí, interconectar con otras asignaturas. En este caso, nos vamos a interconectar o interrelacionar con la asignatura de estudios sociales. Y además, posteriormente también vamos a conocer como nuevo tema lo que es una entrevista. Interesante. Bien, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bien, nosotros en nuestro texto tenemos, nos van a hablar, bueno, anterior de eso, ¿no? En la quinta unidad que dice en la página 158, tú eres. Unidad 5, bienvenidos. Normalmente cuando describimos a una persona nos referimos a su físico e intentamos reflejar su forma de ser y actuar y lo que nosotros pensamos de ella. En la descripción literaria de una persona, el autor puede describir conjuntamente sus rasgos físicos y su carácter. Este tipo de accionar del autor literato se le llama el retrato, hablando en literatura. Cuando el autor se describe a sí mismo, ya estaríamos hablando de un autorretrato. No es crítica, por si acaso. Un relato de físico, de carácter, hablando literariamente. Generalmente nos hacemos diferentes preguntas para guiarnos en esa descripción, como por ejemplo, ¿quién es? ¿Cómo su aspecto físico? Alto, simpático, ojos verdes, cabello largo, etc. ¿Cómo es su personalidad? Temperamento fuerte, es tímido, es alegre. ¿Y qué le gusta hacer? Estudiar matemática, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, abajo dice, diagnóstico, ¿qué sabes ya? Mucho. Los adverbios, miren, eso ya vieron ustedes. Los adverbios son las palabras que expresan circunstancias de lugar, acordarás en de modo, cantidad, entre otros que ustedes aprendieron. En ese cuadrito dice, escriba 2 ejemplos. Ya he puesto 2 ejemplos. Ya ven, ya va a ponerles ahí, tortas, ¿no?
De los siguientes adverbios, tenemos de modo, de cantidad, de duda, de tiempo. Ustedes ya lo saben muy bien, pueden poner cualquiera. De modo, de prisa, mal, de cantidad, bastante, mucho, poco, de duda, acaso, quizás, tal vez, de pronto, de tiempo, nunca, siempre, seguido, continuo, etcétera. ¿Sí? Fácil. Muy bien, chicos. Posteriormente tenemos lo que van a aprender en esta quinta unidad. Lengua y cultura, los shuar, comunicación oral, la entrevista. Y en lectura, leer y comprender diferentes tipos de textos. Internet, buscar información en varias páginas web, interesante. Ahora que estamos en esta modalidad, chicos, nos va a servir de mucho. En escritura, que es la conjugación, uso del punto y coma, la preposición, palabras homófonas, el subrayado, la descripción de personas y lo que es el poema hablando de la personificación en el contexto de literatura. Bien, chicos, iniciamos ahora sí y vamos a hablar sobre los shuars. Como les dije, es una interrelación con estudios sociales. Bien, Ecuador, como ustedes conocen, es un país multiétnico, multicultural, multitradicional, que contempla todas estas acciones socioculturales en todas las regiones de nuestro país, cada una con sus individualidades con respecto a alimentación, vestimenta, tradiciones, en fin, un sinnúmero de cualidades específicas de cada región de nuestro país. Bien, chicos, estamos hablando también de las nacionalidades, por ejemplo, las indígenas, que nos recalcan en el texto, sobre todo de la Amazonía, como los Achuar, Shuar, Cofán, Siona, Secoya, Chihuar, los Záparas, los Tagaerí, Guauranis, en fin, varias nacionalidades que habitan nuestra Amazonía. Bien, en cambio en la región interandina también, en la cordillera de los Andes, ¿no? Recién estamos viendo, acabamos de ver en estudios sociales, ¿no? Tenemos los pueblos de Otavalo, Salasaca, Cañari, que vimos, los Araguros, que todos estos pueblos en sí se compaginan o se compactan de acuerdo a su dialecto, a su lengua. ¿De acuerdo? Bien. Hablando específicamente de los Shuar, se ubican mayormente en las provincias del Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía, ¿no? Región amazónica. El idioma que hablan este pueblo es el Shuar Chicham, que quiere decir o significa lengua de los hombres. Bien, a la mujer no le toman en cuenta. Desde ahí el machismo. Tradicionalmente la vestimenta de la mujer Shuar es del carachi. En el hombre, en cambio, viste una como falda, que le conocen con el nombre de itip. Su arreglo corporal lo complementan cuando tienen así fiestas religiosas. Lo conocen con una gran variedad de coronitas llenas de plumas, sobre todo de plumas del ave de tucán, el que tiene pico largote y muy colorido. Y en sí también aretitos, collares, que es parte de su cultura, la vestimenta. Sí, estamos hablando así en un contexto generalizado, ¿no? Nosotros ya en sociales lo vimos muy detalladamente, o lo vamos a ver detalladamente. Bien, chicos, ahí está ese indígena Shuar, con cara de pocos amigos, cara de suegra. Bien, aquí les estoy mencionando la vestimenta tanto de los hombres como el de las mujeres. ¿Sí? Podemos visualizar notoriamente cuáles son las características de cada uno de los habitantes de esta nacionalidad
y la vestimenta que ocupan, con sus diferentes utensilios vistosos, ¿no? Sigamos. Bien, aquí mayoritariamente les explico unas generalidades de esta nacionalidad shuar, ya que estamos en lengua y no quiero adentrarme mucho más porque esto vamos a ver en estudios sociales. Vestimenta, como ya les mencioné, eh, el karachi en la mujer, en el hombre el itip, se ponen pinturitas horizontalmente de colores rojo, morado, negro y blanco con pintura vegetal. Esto lo hacen cuando tienen una fiesta, como les dije. La vivienda, sus casitas es de forma elíptica, ¿sí ven? Así, media triangular. En el interior se encuentran dos zonas respectivas, que es el Ekent, área familiar, donde se reúnen para conversar, para hacer ritos o lo que sea. De las mujeres y niños pequeños, y en el Tankamash, área social de hijos y varones, visitas, es como la sala cuando nosotros tenemos visitas y entran a la salita, ¿no? La casa Shuar tiene piso de tierra, paredes con tablillas de chonta y techo de hojas de palma. ¿No ven? Así viven ellos y creo que viven muy felices. Nosotros nomás teniendo, bueno, lo indispensable, a veces nos quejamos. Bien, chicos, sigamos. Bien, ahora sí, vamos a ver lo que es la entrevista. Ya prácticamente en materia que compete a lengua y literatura. Bien, chicos. No se olviden que después de los Schwartz tienen su ahora hazlo tú. Tienen que realizarlo, por favor, que al final está detallado como tarea eso, ¿ya? Bien, chicos. ¿Qué es la entrevista? Es un diálogo entre dos personas o más personas. Ustedes han visto ahora mucho más en la televisión, por ejemplo, cómo entrevista un periodista a una persona X, ¿sí? Todos los pasos que desarrolla una entrevista, lo vamos a ver. Entonces, no se olvide, entrevista es un diálogo entre dos o más personas. Esta entrevista necesita de dos elementos, que es el entrevistador, es quien va a realizar las diferentes preguntas. Y el entrevistado, la persona que va a responder aquellas preguntas que realiza el entrevistador, ¿sí? ¿Qué características tiene la entrevista? Dice que el periodista introduce sus consideraciones, elementos interpretativos. Es decir, que en una entrevista, el entrevistador va a realizar cuestionamientos que le interesen a él como periodista y al resto de personas que van a ver esa entrevista, despejando interrogantes abstraídas de un conjunto. Por ejemplo, como estamos en este problema del COVID, problema de salud, han visto ustedes cómo un periodista le pregunta, por ejemplo, al ministro de Salud Pública, ¿sí? Al señor Ceballos, doctor Ceballos. Entonces, el periodista va a abarcar todas las interrogantes que de pronto tengan el ciudadano y a través de él hacerle el cuestionamiento al entrevistado para que despeje todas esas interrogantes y al momento de publicar en la televisión, un medio de comunicación, esa entrevista, la comunidad se aclare o despeje esas interrogantes que tenía. ¿Sí? Soy claro, ¿no? Además, otra de las características que tiene la entrevista, se puede divulgar o difundir a través de los medios de comunicación social, como son los periódicos, las revistas, ya sea en formato digital, ahora mucho formato digital o impreso. La radio, la televisión,
y en su forma tradicional a través de Internet. ¿Sí? Esas son las características básicas, chicos, de una entrevista. ¿Sí? Bueno, ahí ya le tapé, pero no importa. Después me bajo. Bien. Bajémonos un poquito para que no les moleste la lectura. Acá me voy a poner. Listo. Bien, chicos. Además, una entrevista está claramente marcada por 4 partes diferenciadas. O digámosle que está constituida por 4 partes una entrevista. Donde una entrevista debe tener un título, que se trata de una parte significativa para llamar la atención. Suele ser una de las frases más relevantes del cuerpo. Por ejemplo, aumento de contagios del COVID-19. Llama la atención, ¿no es cierto? Para nosotros interesarnos del tema. 2. Introducción. En este apartado se encuentran los motivos por los que se realiza la entrevista y una presentación del entrevistado para captar la atención del público. Sigamos con el mismo tema que teníamos. La entrevista se va a realizar por desconocimiento o por falta de acatamiento de normas y reglas sobre el confinamiento de la problemática del COVID-19. Vamos a tener la presencia del ministro de Salud, el doctor Ceballos. ¿Sí? Le presento y eso, para mí que voy a ver la entrevista, me va a captar, me va a llamar la atención y voy a querer ver esa entrevista. 3. Cuerpo. Se refiere a todas las preguntas y respuestas que forman la mayor parte de la entrevista. Usted, como periodista, va a tener que realizar un cuestionario muy bien elaborado con las preguntas que abarque toda la interrogante que quiere despejar ante el entrevistado. ¿Sí? Y el cierre. El cierre se va a tratar de la parte donde se recogen las ideas principales de la entrevista, además finalizar la misma. Por ejemplo, muchas gracias por haber ayudándonos a la realización de la entrevista. Doctor Ministro de Salud, le agradecemos por su presencia, por su colaboración en dicha entrevista. Me despido con el público, con los ciudadanos. Esto ha sido una entrevista llena de expectativas despejadas, de interrogantes que nos ayudó a despejarlas y así van culminando la entrevista. ¿Sí, chicos? Parece un poco complicado, pero eso también tienen que perder el miedo de escénico, ¿sí? Esto es las partes de una entrevista, chicos. Sigamos. ¿Qué tipos de entrevistas hay? Hay clasificaciones de acuerdo por el objetivo, por canal, por el número de entrevistados y por la modalidad que usted va a emplear. Por objetivos tenemos la entrevista de opinión, entrevista de noticia, entrevista de personalidad o retrato de perfil. Por canal puede ser entrevista personal, entrevista telefónica o entrevista de cuestionario, que tiene que llenar un cuestionario. ¿Sí? Por número de entrevistados, entrevista individual una persona o entrevista grupal o colectiva a varias personas. Por la modalidad puede haber entrevista estructurada, entrevista no estructurada, entrevista focalizada y entrevista no, dirigida. Una entrevista
empírica, digámoslo así. ¿De acuerdo? Esta es una clasificación que nos da de acuerdo a los tipos de entrevista, de acuerdo a su objetivo, canal, número de entrevistados y por su modalidad. Esto básicamente les doy como una cultura general, chicos. Ya los que quieran seguir periodismo ya se van a introducir más en este mundo. Bien, ¿qué objetivos busca una entrevista? El voluntario reunir obviamente información, presentarse favorablemente para una toma de decisiones. En cuanto a la organización del entrevistado, perdón, del entrevistador, reunir información y determinar si es adecuado o no las preguntas que formule usted. Por eso le digo, usted tiene que realizar un cuestionario muy reflexivo, muy analítico en cuanto a las preguntas que usted va a proceder a realizar al entrevistado. Todo esto se conlleva para toma de decisiones. Bien, chicos. Aquí podemos ver una gráfica de cómo una chica a su lado izquierdo va a entrevistar a un señor. Y a su lado derecho va a tener un video que lo van a ver porque tienen que hacer un trabajito con respecto a la entrevista. ¿Sí? En su texto tenemos en la página 162, escucha la siguiente entrevista y responde las preguntas. Es este video lo que le van a ver, por favor, muy detalladamente para que pueda realizar las actividades que plantea su texto de la página 162. Y la página 163 también tiene hasta la 4, perdón, hasta la 5, igualmente con referente a esta entrevista. ¿De acuerdo? Bien. Bien, chicos, esto creo que es muy clara la clase día de hoy con respecto a lo que es la entrevista. ¿Sí? Escucha la siguiente entrevista y responde las preguntas de la página 162 y 163. Hasta 5. Pregunta número 5. Ahora sí, chicos. Con lo que les gusta, les agrada, les fascina, les contenta. Las tareas. Realizar el ahora hazlo tú de la página 161, como les indiqué. Por favor. El trabajo individual no lo van a realizar, por favor. Solo lo que es ahórralo tú, incluido el TIC, que dice busca en internet información sobre los nombres de las siguientes prendas. Eso sí, trabajo individual no, por favor, ¿sí? Diseñar ojo, va usted a elaborar una entrevista siguiendo los pasos estrictamente de la página 163, lo que dice al realizar la entrevista. ¿De acuerdo? Porque en la 5 dice, organiza la entrevista en 3 partes. Usted va a hacer, por favor, va a hacer una entrevista. Esta entrevista tiene que ser realizada un video. Como estamos, no podemos salir porque sería el éxito de visitar y hacer entrevistas a veterinario, médico, general, ingenieros, pero como estamos en casa, vamos a hacer una entrevista en video, ¿no? Y eso tienen que enviarme a su mamá, a su papá, y siguiendo los parámetros que establece su texto. Igual con el ejemplo que está ahí en el video, ¿sí? Empiecen por eso y quiero ver cómo hacen ustedes el papel de periodista, ¿sí? Ojo, la entrevista debe hacerle a la persona que está
ahí con usted, sea mamá o papá. No quiero que salga, por favor. No le estoy diciendo que salga. Utilice a las personas que, por favor, están con usted en casa. Recalco eso. Ya. Esa entrevista en video, que no abarque mucho más de unos 4 a 5 minutos, por eso usted tiene que hacer el cuestionario muy preciso. Bien. Lo va a presentar el próximo día martes. Tiene 8 días. Bien. Voy a aclarar algo, chicos. Chicos, verán. Y también a Papito si me escucha. Las tareas, nuevamente les voy a decir, las tareas que envío hoy es para el día siguiente. ¿Sí? Deme por favor el tiempo para yo poder revisar las tareas, poner una valoración y en sí para poder dar un análisis de todos los trabajos, actividades y tareas que ustedes me envían. No puedo yo, por ejemplo, me están enviando, termino la clase en 1 hora y media, ya me envían la tarea. O sea, yo también tengo que planificar la siguiente tarea para el siguiente día, hacer material, revisar las tareas del día anterior. Entonces, no puedo revisarlas en el mismo momento en que yo envío la tarea. Por favor, yo cuando envío tareas que veo que son un poco complejas, les digo, por favor, esta tarea es para el día, pongamos para la próxima semana, como lo estoy haciendo la entrevista el día de hoy. Solo la entrevista es para el próximo martes. Las anteriores tareas es para el día siguiente. Por ejemplo, hoy día martes, tiene que presentar el miércoles. Si el miércoles mando tarea, el jueves. Si el jueves mando tarea, el viernes. Sí, por favor, quedemos claros en eso. Además, chicos, no se olviden. Por eso a veces digo, mal hecho en que les mande para la próxima semana, porque se olvida. Por ejemplo, ayer tenía que presentarme el instrumento de evaluación de matemática. Y les comento que apenas me entregaron 16 niños. Entonces, por favor, quedemos claros en eso. Las tareas que envío son para el día siguiente. A no ser que yo recalque una tarea que es extensa, lo mando para la siguiente semana, para que los chicos tengan tiempo de desarrollar. ¿Sí? No es las tareas para el mismo día que doy la clase. Por favor, eso nomás. Bien, esperemos que estemos claros. No se olvide de realizar la evaluación sumativa, la 156 y 157 de lengua y literatura. No la puse aquí porque eso ya deben hacerlo, ¿no? Bien, chicos, posteriormente les estaré enviando las correcciones de las 4 asignaturas de la evaluación sumativa. ¿Sí? No les mando en este momento porque hay chicos que esperan a la copia. ¿Sí? Yo mando la resolución y es por eso que no he estado mandando. Mando la resolución, esperan que les envíe, copian, ¿ya? Y después envían como que, profe, no tuve internet, profe, me he olvidado, profe, en fin. Entonces me pareció que no debería enviarles
estas correcciones, sino más bien pasando unos 2 o 3 días, para que no exista eso de que yo copio cuando mande las correcciones y en fin el chico no está aprendiendo, porque él tiene que hacer, así no importa que se equivoque, ¿sí? No importa. Como ustedes escucharon, no estamos poniendo nota cuantitativa, ¿sí? O sea, numeritos no. Estamos poniendo valoraciones cualitativas, es decir, el proceso de cómo desarrollan las diferentes tareas y actividades que se les envía. ¿Sí? Creo que estamos claros. Bueno, chicos, ha sido un gusto el día de hoy. Sin antes decirles que estén positivos, se cuiden, no salga de casa, trabajemos con esa entrevista. Yo sé que ustedes a veces me dejan asombrado de sus trabajos. Por favor, el video que no sea más de 4 a 5 minutos. Mucho también creo que 5 minutos, ¿sí? Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana con sociales. Ah, y creo que el día jueves vamos a tener matemática, ¿sí? Bueno, con todo, déjenme confirmar el día de mañana. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Pórtense bien. No hagan tener iras a la mamá ni al papá. Hagan todas sus actividades. Y el profe se despide el día de hoy. Bendiciones, chicos. Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora, mismo canal. Cuídese. No salga de casa, ¿no? Chau.